Ok, en un momento creo que se va a iniciar la grabación para iniciar. Y vamos ahorita ya con todo a lo que es en este caso, el recordatorio de la clase pasada. ¿Qué fueron los temas o qué más o menos se pudo haber visto en la clase anterior? Bueno, vimos el primer tema que estuvimos observando fue el de las habilidades, ¿verdad? Estamos viendo las habilidades blandas y las duras, qué tan útiles son, si se buscan actualmente en las organizaciones, tanto en nuestro país como afuera. Cuáles son, ¿verdad? Aparte de las aptitudes, también están las partes técnicas de la persona, ¿verdad? Son dos aspectos que se estuvieron monitoreando y se vieron las necesidades de seguir desarrollando. Incluso el hecho de que ustedes estén estudiando están fortaleciendo la parte dura, ¿verdad? En este caso, porque es parte de su intelecto que se está desarrollando, no tanto la parte de habilidades y otro tipo de estados. Y el otro tema que estuvimos abordando fue mapas mentales para la solución de problemas. Eso fue lo que nosotros vimos. No sé si tienen algún comentario de lo que vimos la semana pasada. Si no les quedó claro, o si igual si les quedó claro, me alegraría mucho saberlo también. Es importante conocer eso de parte de ustedes. Yo sé que los temas son algo extensos y sí, así son, ni modo, y lo mejor es hacerlo de forma manual, pero realmente esos dos tipos de temas son bastante didácticos y prácticamente requiere simplemente del hecho de hacerlo, o sea, de llevarlo a cabo y tener las bases que ya sabemos que es colocar en el centro. En el caso del mapa mental, en el centro ponemos la situación y alrededor comenzamos a hacer un diagrama, digamos, una tipo neurona, ¿verdad? La cual tengo que ir desarrollándola de forma como darle un círculo del lado derecho hasta llegar al lado izquierdo, ¿verdad? Eso es lo que se está planteando como parte de la metodología para poder llegar a ser un mapa mental con respecto a este punto. Si no hay consultas, yo continúo, ¿verdad? En este caso. Y nuestro tema al día de hoy son los mapas conceptuales. Ahora bien, de forma así rapidito, un mapa conceptual prácticamente se puede decir que es bien similar a un mapa mental, pero la gran diferencia es que, por ejemplo, no busca mucho desarrollar la parte creativa del que lo elabora. Es como hacer un organigrama, lo menciono yo así de forma básica, ¿verdad? Donde hay un gerente y están demás piezas que se van generando según lo que se requiere en una organización. Como se ve en el video que está ahí mostrándonos ahorita, ¿verdad? Prácticamente eso es. Esta fue creada por David Aufsemble y fue puesto en práctica hasta 1970, o sea, 10 años de diferencia, si se fijan, por Joseph Novak, que él lo comenzó a utilizar. Esta herramienta es de aprendizaje basada en la representación gráfica de una idea central con nodos que se desglosan desde un nivel global a particular. Va a depender del quién lo quiera desarrollar y para qué, o qué es lo que ustedes quieren desarrollar, la forma en que voy a elegir entre un mapa mental y un mapa conceptual. Ambos son utilizados para lo mismo, sí. Y la forma de construcción, digamos así que es bastante similar, pero en el mapa conceptual, digamos que es un poquito más, no es tan, como les vuelvo a repetir, no es tan enfocada a la parte creativa del cerebro, está más enfocada a la parte analítica de nuestro cerebro, en este caso. ¿Por qué motivo? Buscamos ser más pragmáticos, más, digamos, tratamos de desarrollar un aspecto más directo, no a dar tantas vueltas, no a hacer muñequitos, no. Esto necesito, esto es lo que pienso y esto es lo que se debe hacer así, sin tanta consulta y tanta duda. Eso para que ustedes lo contemplen y lo tomen en cuenta. Ahora bien, hay beneficios con mapas conceptual. Usar técnica de aprendizaje visual implica explicar en sus propias palabras lo que se aprende. Los conceptos nuevos se comprenden fácil y rápido, refuerzan la comprensión de cualquier tema, desarrolla el análisis y síntesis de las ideas. Si se fijan, ocupa mucho la parte más analítica. Este es más enfocado a gente que le gusta pensar hasta que explote el cerebro sin ningún problema. En cambio, el anterior no quiere decir que sea fácil, porque ser creativo cuesta, ¿verdad? Bueno, incluso a mí me cuesta un montón. Entonces, en el caso de aplicar cualquiera de los dos, tienen su
Su complejidad, por ejemplo, si ustedes hacen un mapa conceptual en su trabajo, yo los tengo que medir o evaluar de una forma completamente diferente si lo hacen como un mapa mental. Conste, no se evalúan iguales, son dos diferentes. ¿Por qué? Porque uno va a hacer una evaluación creativa y otro va a hacer una evaluación analítica. Para mí es más difícil el conceptual, le voy a ser sincero. Ese es para mí. Posiblemente para ustedes sea al revés. No, hombre, hagámoslo a conceptual, rapidito lo vamos a hacer, no hacemos ni dibujo, pero que quede claro la idea o lo que queremos entender con el tema o lo que queremos plantear o la dificultad o la situación y ya estuvo, no hay ningún problema. En cambio otros me pueden decir, no, yo lo voy a hacer creativo. ¿Por qué? Porque si consideramos que esa parte es mi flaqueza, algunos van a decir, entonces quiero ver cómo la desarrollamos y el mapa conceptual sirve para eso, para que ustedes tengan esa diferenciación entre ambos. Si hay alguna consultita o alguna duda, me lo mencionan, por favor. ¿Cómo se conforma? Bueno, existen lo que son conceptos, proposiciones y la palabra enlace. En los conceptos dice, se refiere a los hechos, objetivos, cualidades, animales, dice aquí como un ejemplo, etcétera. Gramaticalmente los conceptos se identifican con nombres, adjetivos, pronombres, y ahí están unos ejemplos, ¿verdad? El hardware, periférico, información, etcétera, etcétera. La proposición, frase con un significado determinado que se forma por dos o más conceptos por palabra de enlace. Ejemplo, teclado tiene teclas. Un ejemplo. Información es una ciencia. Las computadoras son herramientas. Si se fijan, son frases bastante lógicas, pero la intención es entender qué es lo que debo de poner en esa proposición y que vaya colocándose en el mapa conceptual. La palabra enlace son los verbos, preposiciones, conjunciones, adverbios y en general todas las palabras que no sean conceptos. Ya, pues y aquí se ve cómo se establece. Ahí ponen, ¿ve? Eje en, la, entre, por, para, volar, cual, donde. Es una simple palabra, ya que me va a ayudar a mí darle salto a la siguiente palabra que me va a dar como el contexto de lo que ando investigando o lo que quiero conocer. ¿Ya? Y ahí uno puede utilizar, digamos, tanto las líneas y los elipses para ir creando este tipo de mapas, ¿verdad? En este caso. Yo sé que esto es teoría, tranquilos, no se preocupen, que ya nos vamos a ir a un ejemplo y creo que vamos a esa parte y va a ser más sencillo todavía la explicación. ¿Cómo se elabora el mapa conceptual? Es bastante similar que el mapa, digamos, mapa mental, es bastante similar. Identifica las palabras claves del tema que estás interesado. Utiliza la lluvia de ideas sobre el tema del que se va a tratar. Escribe el tema principal en el centro de la página. Toma los otros conceptos identificados en la lluvia de ideas y conectarlos con el concepto central. Aquí hay como una cascarita, les voy a decir. ¿Cuál es la cascarita? Que si se fijan acá, menciona, dice, escribe el tema principal en el centro de la página. Esta es una cascarita. ¿Por qué motivo? En el caso del conceptual no va rígido a ese enfoque. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque a la hora de crear un mapa conceptual, recuérdense que la intención es hacerlo bien, ser vertical, digamos, ser bien, podemos decirlo lógico, podemos decirlo también bien puntual a la hora de desarrollar este tipo de mapas. Es decir, esta idea principal, no, por lo general, en el mapa conceptual, no se prefiere que se coloque en el centro y comencemos a girar alrededor de las ideas, ¿verdad? No es el fin, no es la lógica, ¿verdad? Sino que busca dar un orden. Eso es lo que va buscando el mapa conceptual. O sea, ¿dónde inicio? Sería la pregunta. Ah, bueno, tú vas a iniciar en un punto A. Ok, perdón por la letrita, que lo hago lo mejor posible. Ok, estás en el punto A. ¿Y hacia dónde te diriges? A un punto B. Ah, ok. De un punto B, aquí está mi punto D. Ok, súper. Una línea recta. Ajá, pero del punto B, del punto A al punto D me puedo mover. Puedo irme hacia un lado o hacia otro. Sí, lo puedes hacer. Ah, ok, entonces tengo otras alternativas, ¿verdad? Son mis dos aristas. Y ya topé. En donde ya tengo un camino que me puede crear un punto C y aquí un punto D.
Y si se fijan, de aquí puedo hacer más y más y comienzo a hacer un tipo organigrama como lo tenemos bien acostumbrados nosotros. Y así es como se va creando un mapa conceptual. ¿Se puede hacer de otra forma? Sí se puede. La verdad que todo ese tipo de herramientas se plantean y la explicación está dada para ser, digamos, bien con una metodología, o sea, hay un paso a paso, pero la misma época, el mismo entorno en que se vive actualmente en cualquier país, nos permite tener ciertas libertades con esa herramienta. Eso sí, se deja claro que no se busca perder el objetivo, o sea, la base objetiva de la metodología siempre tiene que tomarse muy en cuenta, que es buscar lograr, digamos, tener información o poder alcanzar una respuesta que ando buscando. Eso es lo que ando buscando con respecto a ese tipo. Recordémonos que aquí viéndolo en el ejemplo, yo ahorita estoy trabajando en una empresa, tengo un gran problema con alguna situación en un proceso o en una actividad de alguna persona y quiero ver cómo le puedo ayudar y poder, digamos, solventar algunas dificultades. ¿Cómo lo puedo lograr? Tenemos esta alternativa, no quiere decir que sea la única. Tenemos dos alternativas, el mapa mental y el mapa conceptual ahora. Entonces, para que ustedes me vayan teniendo la idea con respecto a este punto. Cualquier duda, pregunta, háganla. No se queden con las ganas, ¿ok? Este ya es un ejemplo de un mapa conceptual. Dice aquí, utilización de los conceptos en secuencia. Estos son los aspectos que se tiene que tomar muy en cuenta a la hora de crear los conceptos de qué se va a tratar el tema. Aquí, si se fijan, estamos refiriéndonos a en sí el mapa conceptual. O sea, ¿de qué se trata el mapa conceptual? Se trata de representar, esa es mi palabra enlace, ¿el qué? Conocimientos, conceptos y depende del contexto. Eso es lo que estoy haciendo. Si se fijan, estoy haciendo mi mapa mental del mapa conceptual. Mapa conceptual del mapa conceptual, va a dar redundancia. Y entonces, y mis palabras de enlace están acá, miren. ¿Qué significa eso? Mapa conceptual, representación de conocimiento, dice, es conceptos, es, depende del contexto. Ahí va a depender cómo lo quieren ustedes de interpretar o desarrollar. Y de ahí dice, del conocimiento, hago una línea horizontal, donde hay una proposición, que es lo que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Y también dice que hay una interrelación con otras dos palabras, las cuales son enseñanza y aprendizaje. Es decir, y aquí está mi enlace, mire, para apoyar. ¿En qué va a apoyar? En la enseñanza y en el aprendizaje. ¿De dónde proviene eso? Del conocimiento. ¿Y eso con el fin de qué? De crear un mapa conceptual. Para que ustedes me vayan agarrando la idea. No sé si me he dado a entender, ¿ok? Por eso necesito también que me consulten, si no les puedo hacer preguntas a ustedes. Y de ahí venimos a lo que es el concepto, y si se fijan, perdón, hay varias aristas o líneas que se enlazan con otras. Va a depender de esa palabra que han colocado para poder interpretar si avanza o se desarrolla esa palabra para esos otros tópicos que estamos trabajando actualmente, para que ustedes vayan viendo y desarrollando cada uno de los puntos. Miren, ¿ven? Así se va creando. No sé si me comprendieron. Si no, voy a hacer preguntas ahorita. No, broma, tranquilo. Te están sudando fuerte algunos ahí. En este caso, no sé si hay consulta, chicos. Si tienen alguna duda o si no les ha quedado claro. Esta es la forma más básica como les puedo representar un mapa mental, mapa conceptual, perdón, ¿verdad? Y entonces, para que ustedes lo tengan como idea. Creo que hay otro ejemplo. Este es más rústico y más directo, que es lo que les decía a ustedes, como que fue un organigrama, ¿verdad? Incluso si se fijan, no han colocado palabras de enlace. No sé si ya se dieron cuenta, ¿verdad que sí? Entonces, va a depender mucho de qué tanto quiero abonar yo a la contextualización de mi idea. Por ejemplo, si yo hago solito un mapa mental, lo puedo hacer así. ¿Por qué? Porque yo sí lo puedo entender por mis medios, solito, porque yo lo hice. Pero si yo quiero que esta información la pueda entender alguien, y si se fijan arriba se llama el tema, el rol del ingeniero industrial. Entonces ustedes dicen, no, eso me toca a mí. O sea que va dirigido a ustedes. Pero sí ya pueden definir ustedes que hay un rol, ¿verdad? El cual también se cumplen ciertas funciones y se va buscando ser competitivo en el entorno, en el área industrial, que ya son esas palabritas que están acá, ¿verdad? Y la palabra enlace ya se las dije, solo que no la escribí.
¿De acuerdo? Eso va a depender mucho, qué tanto quiero abonar y representar la información en el mapa conceptual. ¿Lo puedo hacer lo mínimo posible? Sí, lo puedo hacer lo mínimo posible. O sea, yo puedo, ingeniero, entregarle a usted un mapa donde solo vengan, por ejemplo, bueno, vamos a borrar estas. Estas de aquí las voy a borrar, no existen. Va, aquí tacho esta porque no existe. Y perdón que no los puede manchar más para perderlas. Vale, solo existen dos palabras, roles y compatibilidad. El punto es, si ustedes me están definiendo un rol y ustedes me están trabajando y me están diciendo, mi el rol solo va enfocado al rol mismo, ¿verdad? Y va enfocado también a lo que es una competitividad, yo voy a quedar con mi duda de saber y cuáles son las funciones o cuáles son las actividades, qué tareas son las que rige ese ingeniero industrial. Es decir, he dejado a un lado un vacío. ¿Hay alguna duda que pueda tener? Sí, hay un montón de dudas. No puedo crear un rol si no tengo clara cuáles son mis funciones o mis actividades, por ejemplo. Para que me vayan entendiendo la importancia de todas estas palabras que ustedes van a utilizar según la pregunta o el contexto que van a ustedes a utilizar, si esto estamos pensando en lo que lo van a hacer para su trabajo de la unidad número 3. ¿De acuerdo? Para que ustedes me vayan agarrando la idea. Entonces, así es como se va formando, en pocas palabras, un mapa conceptual. ¿Ok? Esta es otra idea de una muestra para un mapa conceptual. Si se fijan, ustedes pueden definir que en la parte superior siempre está una frase. Esta la puedo mover acá. Sí, se puede mover, queda más chiquita. Y casi se parece, si la pongo acá, casi se parece a una, miren, si lo pongo así, por ejemplo, ¿verdad? Aquí puse la palabra que está arriba, psicología social. Se parece bastante a un mapa mental, pero si se fijan, siempre va buscando la parte analítica, que pensemos cómo funciona esta consulta, esta duda, esta frase que quiero desarrollar con mi mapa conceptual. Aquí dice, psicología social es el estudio acerca de cómo en una persona se obtienen los sentimientos, los pensamientos y las acciones. Se ven afectados por la presencia de otras personas. Puede ser real, imaginada, simbólica. Y aquí desglosé una parte nada más de psicología, de psicología social. ¿Sí? Solo una parte. Puede ser que haya algo más que me hace falta. Si te hace falta algo, ok. ¿Cuáles serían? Voy a borrar aquí para que no tengan todo manchado esto, ¿verdad? Voy a borrar aquí también. Y aquí en este caso la que sigue es la proporciona las bases para, o sea, psicología social proporciona las bases para evaluar necesidades psicológicas, diagnosticar necesidades psicosociales y proponer proyectos psicosociales. Bien. Y si se fijan, no ocuparon ni siquiera las palabras de enlace, no lo ocuparon. Aunque la palabra de enlace en este ejemplo son estas. Solo que utilicé un mismo tipo de palabra de enlace para desarrollar mis conceptos alrededor de esta, que son todas las que están aquí abajito, para que vayan teniendo una idea de cómo más o menos se va formando. Ese es o sea, todo lo que es el mapa conceptual se va formando de la misma forma, valga la redundancia. Y ustedes me pueden decir, mire, pero qué fácil eso, o sea, la verdad que ni es necesario que me lo expliquen. La verdad que sí, ¿por qué? Porque uno al definir como mapa conceptual o mental, vámonos a la primera clase, y lo voy a hacer yo por mis propios medios, y aunque haya investigado, posiblemente no haya capturado o interpretado bien cómo debo de llevarlo a cabo. ¿Para qué? Para que la metodología funcione y sea aplicable a lo que andamos buscando. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a desarrollar el mapa mental sin utilizar nada de los conceptos de lo mismo, y posiblemente en lugar de crear un mapa conceptual, voy a crear un mapa mental, y no me di ni cuenta y lo convertí. Pero si tomamos en cuenta las bases, los aspectos básicos para crear cada uno de esos dos tipos de mapa, sí voy a poder definir o diferenciar cada uno de ellos y sí va a ser útil para lo que ando buscando. Por ejemplo, si en esta clase no me quedó claro cómo formar un mapa mental, podemos hacer algo como esto en un cuadernito que ustedes tengan a la par o en no sé, un papelito que tengan,
y hacer su mapa mental de la clase del día de hoy, con las palabras claves que hemos estado hablando nosotros, que ya son un montón. Ahora, de ese montón podemos diluirla, ¿verdad? Podemos hacer pequeñas para que me vaya interpretando mejor la información, y como lo voy a hacer para mí y solo para mí, fácilmente voy a poder interpretar el mapa de la clase de tecnología industrial que recibí el día de hoy. Y sin escribir un montón, exactamente. Sin escribir un montón, solamente con las bases. Entonces, eso para que ustedes vayan teniendo como el contexto de este punto. No olvidar que un mapa conceptual, ¿qué tiene? Tema central, los conectores, que son las palabras de enlace, subtemas, que son los otros aspectos que vienen, de ahí viene otro conector en dado caso, y aparecen los elementos específicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero yo desarrollar en cada uno de ellos? Así, de forma general. Nota, una vez terminado el mapa, mira todas tus anotaciones anteriores, así como la lluvia de ideas, si lo hacemos en equipo o si ustedes lo hacen en grupo, digamos, más que toda la tarea, para ver si las piezas encajan y tienen sentido y si falta algo. Lo que les demostré anteriormente a ustedes, es decir, si yo en este mapita hubiera habido una palabra que no me da lógica el colocarla, no me hace sentido en base al tema que ando buscando, ya comenzó a divagar y no me quedaría clara la idea que ustedes me quieren presentar. Recuerden, cada mapa me lo van a mandar a mí y yo tengo que interpretar, aparte de, yo no voy a leer el análisis o la conclusión final de la hoja número 2 del mapa, no lo voy a leer primero voy a interpretarlo yo, qué es lo que me han dicho ustedes en el mapa mental o en el mapa conceptual. Primero, si yo entiendo, ya sé, me hablan de la ley de la vida, ¿verdad? El cómo lograr mis metas, excelente, súper bien. Ahora me voy a ir yo a su análisis, a su conclusión, y me dicen, no, esta es la historia de un renacuajo que vivía en un estanque y él solito se estaba criando y él solito vivía. O sea, nada que ver. Entonces, eso es lo que ando buscando yo, que ustedes me contextualicen realmente lo que dicen, en lo que han hecho en el mapa versus lo que están proponiendo que es, según su análisis. ¿Ok? Pistas. Diferencias entre mapa mental y mapa conceptual. Bueno, el mapa conceptual, representación gráfica estructurada compuesta por conceptos relacionados por medio de proposiciones. Mapa mental, representación gráfica usado para representar conceptos o ideas alrededor de una idea central. Bastante similar, si se fijan, solo que lo posiciona de forma central. La siguiente dice, se centra exclusivamente en lo verbal, ¿verdad? O sea, si se fijan en el mapa conceptual, yo represento vocalmente todas las partes que voy componiendo. O sea, es como escribir, pero por pedazos, en pocas palabras. En el mapa mental se apoyan más en recursos gráficos. ¿Cuáles son esos? Imágenes, colores, logos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que puede ser algo visual. El punto número 3 dice, adopta diversas formas, ¿sí? La posición de las palabras puede moverse, no quiere decir que sea rígido, que son la parte de arriba, puede ser contrario, en la parte de abajo, algunos que me habían hecho al lado izquierdo, todo el otro al lado derecho, etcétera, etcétera. Y en el mapa mental dice, está compuesto por imágenes representativas de conceptos y palabras. En la otra dice, en el mapa conceptual están conformados por conceptos, palabras de enlace, proposiciones, flechas, líneas, etc. Y el mapa mental en esa parte dice, promueve la creatividad debido a que no posee una estructura lineal, creando ideas que fluyen más rápidos. Ese es el enfoque. Y el último punto, promueve el pensamiento crítico, creativo, sí, porque no es tan fácil, tiene que ver algo de creatividad, y la resolución de problemas, que esto quiere decir análisis. Y en el mapa mental fortalece la memoria por utilizar imágenes en la mayoría de las estructuras, por lo tanto es más fácil de recordar. Ya, hay cosas buenas y cosas malas, hay unos que son más, les gusta más la parte creativa, como les decía, que la parte analítica, y eso no es ningún problema, pero ahí tienen las dos posibles opciones que pueden utilizar ustedes para ese tipo de herramientas, para poder solventar algún tipo de dificultad. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Veamos acá. Dice aquí una consultita o una pregunta. Dice, ¿por qué es importante hacer un mapa mental y conceptual? Para que yo no me quede con el monólogo, si necesito que haya uno de ustedes el que me pueda ayudar a leer estos puntitos. Si me hace gran favor. ¿Quién es voluntario ahorita? Estoy buscando un lapicero para apuntar el nombre. Vamos a ver. ¿Quién dice yo?
Ojalá, un valiente. Ya me llegó, mire, hasta me acaban de pasar un papel, una prisión porque no tenía que la mano. Buenas tardes, ingeniero. Buenas ¿Qué noches. tal? Sí, buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado? ¿Cómo estamos? Muy bien, ya recién llegando. Estaba No, escuchando hombre, que están participando. Yo recién me conecto. excelente. No tengas pena, mira, me vas a ayudar un montón, Daniel. Me ayudas a poder leer cada uno de las importancias de hacer un mapa conceptual o mental, por favor. Claro que sí. Porque es importante hacer un mapa, un mapa quizás sería. Sí, Porque es perdón, un mapa. importante hacer un mapa mentales o conceptuales. El primer punto ayuda a mejorar el aprendizaje porque impulsa la formación de nuevas conexiones neuronales. Segundo, apoya en el desarrollo de diferentes formas de inteligencia. Tercer punto, potencializa el desarrollo de la capacidad creativa. Posibilita compartir, discutir, negociar y convertir significados. Ok. Mejora la motivación y capacidades a nivel individual y organizacional. Es una forma divertida y práctica de registrar y relacionar la información. Excelente, gracias, Daniel, muy amable. Bueno, como le dijo su compañero, en esta parte se va buscando el desarrollo, ¿verdad? Y aprendizaje de todos los integrantes, lo que andan buscando, y si se fijan, prácticamente ambas herramientas se utilizan y son, digamos, utilizadas para lo mismo, pues para buscar esos enfoques. Dice aquí que la parte de conexiones neurales, con respecto al ejemplo que habíamos visto en la clase anterior de cómo se creó el mapa mental, que es en base a una idea de cómo están formadas las neuronas y cómo se enlaza entre sí. Apoya en el desarrollo de diferentes formas de inteligencia. Sí, existen diferentes tipos de formas de inteligencia, la verdad. Por ejemplo, la matemática, el análisis concordial, los digamos, pensamientos pragmáticos es otra. Hay un sinfín. Entonces, la aplicación de ese tipo de herramientas ayudan a fortalecer todo ese tipo de inteligencia que nosotros podemos llegar a tener. Potencializa el desarrollo de la capacidad creativa. Ya se dieron cuenta que quieras o no pensar en una palabra de enlace o definiríamos con una palabra lo que ando buscando crear con una situación, una problemática que yo tenga, no es fácil, sino que de pensar un poquito y analizar también qué posible palabra me puede servir. Posibilita compartir, discutir, negociar y convertir significados. O sea, hay palabras que para uno puede ser una cosa y para los demás otra completamente diferente. O sea, a la hora de hacer este tipo de discusión, uno va aprendiendo, ¿verdad? Y va definiendo, digamos, el tópico de esa palabra para poderla desarrollar de forma según lo que creamos conveniente o según lo que estamos buscando buscando, digamos, la respuesta de esa incertidumbre, de esa duda que tenemos. Mejora la motivación y capacidades a nivel individual y organizacional. Eso depende de cómo lo queremos llevar a cabo. No es que ustedes a la hora de estar haciendo el mapa, ustedes se van a sentir motivados. Realmente no. Lo que los tiene que motivar es la interpretación del mapa en sí según lo que ustedes crean que es. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando están desarrollando alguna idea, algún proyecto, y ustedes, chica, ya tienen toda la idea en la cabeza y saben que va a ser un éxito y que se va a lograr, puede ser en una actividad, en un trabajo o alguna metodología que están llevando a cabo ahorita en otra actividad, en otras clases, por ejemplo, y ustedes dicen, no, hombre, yo voy bien motivado porque sé que voy bien haciendo este trabajo. Entonces, cuando uno está realizando un mapa conceptual mental y el cual le va dando concordancia de forma grupal, es decir, que las personas que alrededor dicen, ella te entendí la idea, ya sé qué es lo que quieres decirme con el mapa mental, te entiendo muy bien. En ese momento yo puedo desarrollar esa idea y me puedo motivar porque ustedes me han interpretado bien lo que ando buscando decir sin tantas palabras. Y entonces eso es lo que veíamos en esa parte de motivación, ¿verdad? Y es donde yo les hablaba de los aspectos pragmáticos. Es una forma divertida y práctica de registrar y relacionar la información. Lamentablemente, como les digo, esta actividad es para hacerla en clase. Bueno, anteriormente lo había dicho al inicio de la clase, pero ahorita lo que vamos a hacer es que ustedes lo van a hacer por su cuenta, ¿verdad? Cada uno de ustedes hacen los mapas como conceptual o mental. Solo es uno, ¿ok? Solo es un mapa. No vayan a creer que son dos mapas. Solo es un mapa, pero ustedes definen si lo van a hacer
un mapa mental o si lo van a hacer conceptual. Ahí ustedes deciden cuál de los dos van a utilizar, ¿ok? Hoy vamos a pasar al siguiente tema, que es parte de los diferentes tipos de herramientas para solucionar problemas. Este se llama diagrama de tortuga, herramienta de apoyo en la gestión de procesos. ¿Sabes lo que es? Dice la tortuguita. Entonces, más de alguna vez ustedes ya utilizaron un tipo de diagrama de esta forma. Lo que pasa es que nosotros, como a la hora de utilizarlos, ni siquiera nos han explicado que existen ni cómo se llama ese tipo de diagrama. Aquí dice, esta es una herramienta visual que diagrama las cuatro patas, ¿verdad? De la forma de la tortuga para representar 4 preguntas sobre un proceso. Y aquí hay ciertas cuestionantes o palabras, digamos, que tenemos que enfocarnos a esas cuatro patitas. ¿Cuáles son? ¿Con quién? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Cuántos? Y la cabeza y la cola para representación del proceso, dice, que debemos entregar para la satisfacción de las expectativas. O sea, la figura de la tortuga, viéndola desde arriba, forma el esquema que voy a presentarles en este momento. Dice acá, el caparazón de la tortuga se utiliza para el nombre del proceso. Ahí va a ir plasmado el nombre del proceso. Y dice abajo, la tortuga se utiliza actualmente en la industria automotriz, donde se aplica la ISO TS 16949, que va enfocada a la parte de los procesos industriales. La aeroespacial en la AS 91000C, la alimentaria ISO 22000 y en general, mejor digo, la ISO 9001, que creo que esa estamos bastante conocedores todos nosotros, que es la que utiliza la mayoría de industrias en nuestro país, la cual evalúa la calidad de nuestros procesos, tanto administrativos o productivos en una organización. Eso con respecto a ese tipo de ISO. ¿Para qué hacer un diagrama de tortuga? Nos vamos a preguntar. Y aquí la respuesta nos dice, este diagrama busca incluir cada uno de los puntos de inicio que le dará una idea clara y estructurada para lograr arrancar en conjunto con todos los procesos, los cuales estarán formados por interrogantes claves, que son las preguntas que anteriormente estuvimos planteando en las 4 patas. Esta es la forma más sencilla de interpretar lo que es un diagrama tortuga. Es lo más sencillo posible como se lo estoy representando en este momento. En donde en medio, como decíamos anteriormente, se va a colocar el nombre del proceso. Puede ser, digamos, un área que se quiere evaluar o puede ser una actividad que ustedes realmente quieren realizar. Y alrededor de este caparazón o de la idea central, como lo que se va a ver como que fuera un mapa mental, se coloca el proceso y alrededor va colocando las preguntas de lo que anteriormente habíamos hablado, que son las patas de la tortuga. El con qué, con quién, el cómo, con qué criterios. Esas ya como digamos las preguntas que nos vamos a hacer. Y va a existir una salida y va a existir una entrada. Anteriormente alguien me dijo por ahí hace tiempo de que no importaba cuándo definíamos una salida y una entrada, no importaba, pero a manera de una metodología y que nos quede esto lo más claro posible, lo vamos a ver ahorita, que la entrada va a quedar a mano derecha y la salida a mano izquierda. Pero no quiere decir de que esa sea como el ideal o así debe de ser y punto, no. La podemos dar vuelta, la podemos rotar a que sea la entrada a un lado, el lado izquierdo, y la salida al lado derecho. Va a depender mucho de cómo ustedes lo quieran dibujar o plasmar ese tipo de esquema. De forma, digamos, siempre con las definiciones de a qué se refieren las preguntas de las 4 patitas, está de que el qué se refiere a los recursos no humanos que se necesitan para la realización de las tareas, por ejemplo, herramientas, equipo, materia y maquinaria. Y el quién, que es la otra patita del otro extremo, dice, son los recursos humanos necesarios para completar el proceso. Por ejemplo, ¿quién es el encargado de dicho proceso? Un jefe en el área, el gerente, responsable del proceso, ¿quiénes son? En la parte de abajo dice que en otro extremo de la patita, la medición, criterio y análisis. Es un listado de los indicadores de desempeño que indican el éxito o fracaso del proceso. ¿De acuerdo? Ese con esa patita. Y en la parte, en la última patita sería el cómo, los controles operacionales necesarios, por ejemplo, un reglamento de trabajo, una normativa oficial, aquí ejemplo mexicana, un manual de procedimientos de actividades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aquí no dicen
a qué se refiere, pero esos son los criterios con los que vamos a dirigirnos para desarrollar este proceso y para buscar qué vamos a buscar. Mejorarlo, simplemente mejorarlo. O si yo tengo un problema de ese proceso, yo puedo plantear aquí en la parte del centro, puedo colocar ahí mi proceso, voy a imaginarme que empacado de ropa ya con un sobreempaque para poder transportar hacia el cliente. Y mi problema es que el empaque se está rompiendo. Ese va a ser mi problema. Entonces, ante eso, ¿qué es lo que puedo evaluar o qué es lo que tengo que examinar de mi proceso o de ese proceso en sí? Los qué, quién, cómo y qué criterios son los que voy a estar evaluando. Y en base a eso voy buscando posibles soluciones. Pero en cierta forma no es tan sencillo como lo puedo mencionar. Tiene un cierto grado de complejidad y es donde yo les decía a ustedes que muchas veces hemos visto este diagrama, pero nunca nos hemos puesto a pensar qué tipo de diagrama es. Aquí dice el qué se suministra, qué se requiere, que son otras preguntas que se van adquiriendo para poder obtener información que me ayuda a poder solventar el problema de ese proceso, ¿verdad? Aquí están. Dice qué hace para lograr la mejora continua, qué proceso de dirección, etcétera, etcétera. En el quién usa los recursos y qué competencias requieren, etcétera, etcétera. Si te fijan, están llenas de preguntas. ¿Para qué nos sirven las preguntas? Para poder identificar qué aspectos de mejora tengo que colocar o tener claro para poder buscar una posible solución a ese problema que yo tengo. ¿En dónde? En ese proceso que se está colocando. Si hay alguna consulta, me lo dicen, ¿ok? Yo estoy pendiente del chat, hasta del WhatsApp, no sé ni cómo lo hago, pero ahí tengo que estar pendiente. Ahí estoy. Chido. Ahí está. Ok, ahí tengo un par de detalles. Súper bien. Hola, Abigail, dime. O dinos, me abrigo. Buenas tardes, buenas noches, compañeros e ingenieros. Ahí con las preguntas que estaba cómo y habían ciertas preguntas. Cuando nosotros ya estamos desarrollándolo, ahí tendría que ser la pregunta que más se hace énfasis al proceso, o tendría que ser 2 o 3, o tendría que ser una en específico que me va a ayudar a desarrollar ese proceso. Gracias, excelente pregunta, gracias. Sí, en este caso las preguntas pueden ser tanto todas o como una en específico que yo crea que con esa voy a poder obtener la información que quiero y necesito recabar para poder mejorar mi proceso, o pueden ser varias o incluso nuevas. Pueden ustedes plantear una nueva duda. Esta parte lo coloco más para que ustedes entiendan que este diagrama no meramente significa que es bien rígido. O sea, es una pregunta y solo eso tengo que hacer. No, pueden ser muchas. Y incluso puede ser tan robusto como, no sé, como una página de tamaño pliego gigante, pues como lo quieran ver ustedes. Lo importante que es que esa pregunta me lleve a una posible respuesta. Y esa respuesta me sirva ¿para qué? Para poder entender o comprender el proceso y así poder buscar qué puedo hacer para mejorarlo. Ese va a ser el enfoque. No sé si te pude ayudar, Abigail, si me entendiste. Si no, me lo dices. Sí, muchas gracias. A ti, ¿ok? Entonces sí, ustedes lo definen como ustedes lo quieran desarrollar, pero gracias por la pregunta. Cuando uno crea o uno desarrolla cualquiera de los anteriores esquemas, o en el ejemplo, al inicio hablamos del mapa mental, el mapa conceptual, y hoy estamos en el diagrama de tortuga, se tiene que tener claridad con respecto al tipo de formato que se va a utilizar en dónde, en la organización donde yo me encuentro. Es decir, yo puedo establecer que la organización va a manejar solamente, si voy a ocupar uno de los ejemplos de los temas anteriores, yo digo como dueño de la empresa, como gerente de la área, vamos a realizar una dinámica donde trabajemos el mapa conceptual, punto. Y solo eso vamos a trabajar. Y esa línea de pensamiento voy a tener que llevar a cabo. Ahora, eso surge en las organizaciones. A ustedes los he dejado abiertos, pero cada equipo va haciendo como que fuera una empresa. En pocas palabras, que va a crear una plantilla, qué tipo de mapa vamos a ocupar, etcétera, etcétera, etcétera. El mapa tortuga se puede utilizar también como parte de eso, pero tampoco no los quiero perjudicar en hacer tanta diferenciación de mapas. Mejor vamos a trabajar uno en específico
sea mapa mental o conceptual, en el caso de los ejercicios de ustedes, en los trabajos que ustedes tienen que elaborar, y el mapa tortuga es prácticamente para que ustedes tengan este conocimiento. Esto que están viendo ustedes en pantalla es un ejemplo de una plantilla que se utiliza en una empresa X. Por un ejemplo, no quiere decir que es ideal, no, sino que puede ser que yo utilice, porque así es como yo puedo evaluar mi proceso o las actividades que yo quiero evaluar. Pero si se fijan, permiso, en la parte de arriba están los objetivos del proceso, el alcance del proceso, que eso no lo habíamos dicho anteriormente. Pero como es una plantilla, es la forma en como yo pienso representar y entregar esto a quién. Puede ser al gerente, puede ser si es un problema de maquinaria, al jefe de mantenimiento, por ejemplo, o para el mismo personal, para poder interpretar y tener esa claridad del proceso, cómo está funcionando y cuáles son aquellos posibles aspectos que me ayuden a definir una mejora en el proceso. No simplemente porque hay un problema lo voy a solucionar, no, puede ser que no exista ningún problema en el proceso, pero quiero evaluarlo. ¿Cómo lo puedes hacer? En base a este diagrama, por ejemplo. Y este es un ejemplo. Este es un segundo formato o estructura que, si se fijan, no sé si alguno de ustedes ha dicho, no, hombre, si este ya lo he visto antes. Entonces, incluso para mí, al inicio del tema, no sabía muy bien cómo, que ya me habían enseñado ese tipo de mapa. Hola, Abigail, dinos. Estaba ahí viendo lo de la estructura. Sí. Y tenía una curiosidad, ¿tiene algo que ver en el aspecto que las flechas unas van hacia afuera y otras van hacia adentro? Excelente. No, en cierta forma es parte, digamos, de la idea de la estructura, de la formación del esquema. No tiene nada que ver, digamos, en cierta forma, la dirección. Ahora bien, sí tiene que ver un tipo de flecha cuando hice este esquema o cuando se hace este esquema. ¿Cuál es? Aquí, si te fijas, o si se fijan, mejor digo, aquí están las entradas y aquí aparecen las salidas. Entonces, obviamente, aquí voy a entrar, toda la información va a entrar acá, ¿verdad? Si lo vemos como una dirección, aquí está entrando, ¿verdad? A la entrada, pasa por el proceso y va hacia una salida. Es decir, que esta flecha me está dirigiendo hacia dónde va la información o hacia dónde va el proceso, desde un inicio a un final. Entonces, eso es lo que les había dicho anteriormente y gracias por mencionarlo, Abigail, gracias por la pregunta. Si esto lo voy a presentar como parte de un control visual a mi equipo, imagínense, ustedes son gerentes generales o son supervisores, pónganse en el sitio, ¿ok? Y ustedes han hecho un formato el cual va a representar el proceso que ustedes se encuentran y quieren buscar cómo solucionar alguna problemática o quieren desarrollar, digamos, el proceso, quieren mejorarlo, punto, solo porque sí. Entonces, ustedes ponen el mapa, pero tienen que darle cierta dirección, o sea, hacia dónde va la información que yo estoy planteando o que yo estoy presentando. ¿Dónde está la entrada, dónde está la salida? Me tiene que ser importante para el que está en el piso o el personal del proceso o los colaboradores para poder, digamos, que ellos tengan ese pensamiento de qué es lo que tengo, qué es lo que logro obtener y qué es lo que termino entregando. Y bueno, les voy a poner un reto. Ustedes pueden irse a un proceso productivo, lo que puedan, puede ser administrativo, puede ser, digamos, en la parte de planta de producción en donde ustedes trabajan, a lo que tienen ese acceso. Y si ustedes se van a un colaborador X, alguien que está en una máquina, por ejemplo, si está en la parte administrativa, alguien que solo pasa en recepción, por ejemplo, y ustedes le preguntan, mira, y aquí tú sabes qué tipo de materia prima es la que entra al proceso. Posiblemente le respondan o posiblemente no le respondan. O sea, o puede decir, no, aquí entra de todo. Aquí entra ropa, tela, pero las principales, ¿cuáles son? Fíjate que todas, creo yo. O posiblemente tenga conocimiento de decir, no, mira, es esta y esta. Pero creo que pasa, por ejemplo, si somos nuevos. Si somos nuevos, no tenemos mucha claridad con respecto a cuáles son nuestras entradas y nuestras salidas. Entonces, este mapa me permite visualizar y entender cuáles son aquellas cosas que van a ser mis entradas y cuáles son aquellas cosas que van a salir del proceso que yo estoy trabajando también. ¿Por qué es importante? Porque al final la gente que se encuentra en el piso es la que sabe hacer las cosas, pero no necesariamente significa que conoce todo lo que está alrededor. Yo les decía, me acuerdo que con ustedes fue que ya por la unidad número 1 les mencionaba
de que es necesario que vayamos a conocer todo el proceso de la organización donde nos encontramos. Ingeniero, mire, yo estoy ahorita en contabilidad, yo no paso ni producción, no importa. Lo importante es que tú, por lo menos en el tiempo que estás laborando en esa empresa, conozcas y tengas esa claridad de qué es lo que va entrando y qué es lo que sale de la misma. Muchos de nosotros podemos pasar 5, 7, 8, 10, 20, 50 años y nunca nos dimos cuenta cuál es el verdadero flujo de la organización donde yo me encontraba. Nunca. Nunca me di la tarea de saber con cuántas máquinas contamos, cuál es la cantidad o capacidad de producción que estamos trabajando, y me dirán, pero a mí ahorita no me interesa eso, o sea, ¿quién dice que no es necesario conocerlo? Yo les decía a ustedes anteriormente, posiblemente aparezca de repente alguien en el camino y le diga, mira, vos que estás aquí, tú sabes cuántos operarios hay aquí en la planta. Ah, mire, son como 20. Seguro, sí, incluso están los del proceso tal, está otro proceso, mire, y a tal hora es el horario de tal hora a tal hora, y las máquinas se paran en este momento, y hay máquinas voy a inventar, selladora, construidora, rana, lo que sea. Eso interpreta para cualquier gerente o jefe o algún seleccionador de personal que no quiere hacer la bulla para poder presentar un nuevo prospecto porque están buscando desarrollar una nueva plaza o van a cambiar a alguien en un proceso y ustedes ni siquiera se han dado cuenta, el hecho que ustedes le digan esa información, no, hombre, eso les dice ya mucho para esa gente. Aquí está la persona que necesito para este cargo, ya la encontré, y solo con un par de preguntas lo encontré. Y eso como se los logro mencionar, porque acuérdense que yo me acuerdo que se los mencioné, que anteriormente yo estuve trabajando y apoyando, mejor digo, no es que directamente estaba, como parte de un equipo seleccionador de personal para algunas empresas como auditorías. Entonces, entre unos tópicos que nos tocaba verificar y analizar para poder contratar personal, era ir al piso y ir a hacer ciertas preguntas a alguna persona que yo encontrara en el camino. ¿Quién quita que una de esas personas sean ustedes? ¿Quién quita? No lo sé. Pero esas son cosas que yo viví y he visto que ocurren. Entonces, es bueno que ustedes conozcan todo el proceso. Y aquí voy amarrando a lo que es este tema del formato con respecto a lo que mencionaba Abigail, de conocer bien y tener claridad sobre la entrada y la salida de los procesos. Si se fijan, la flecha que va dirigida entre una de las patitas va hacia adentro. Y eso sí tiene que ver con la lógica de que sin este recurso, sin esta extremidad o patita de la tortuga y sin estas otras, yo no puedo desarrollar realmente mi proceso y no lo podía conocer. Yo le voy a decir una cosa, yo esta herramienta la ocupé hace tiempo, bastante tiempo, para conocer un proceso que le voy a decir el nombre, que creo que aquí más de alguno va a decir, ya sé cuál es la laminación de empaques flexibles. La laminación de empaques flexibles es un proceso, si uno lo ve así, sencillo y fácil, sin tanta complejidad, y estamos hablando de una única máquina, ¿con qué? Con 2 personas o máximo 3 personas que la está utilizando. Pero a la hora de hacer y utilizar un tipo de herramienta como el diagrama tortuga, cuando lo llegué a conocer y apliqué, me di cuenta que esa maquinaria tenía, bueno, aparte de las patas, habían otros aspectos que no lo habíamos o no se tenían claros, ni siquiera para el personal que estuvo en la máquina. Yo estuve trabajando en esa maquinita como apoyo nada más, no es que de la empresa me estaban pagando por ella, no, lo hice, y no es para que ustedes sepan, pero estoy contando la historia, lo hice completamente gratis los fines de semana, estuve que ver, 8 sábados, gratis, ¿sí? O sea, no eran horas extras y no me pagaban por eso, y era iniciativa propia. O sea, yo pedí que me dieran oportunidad de aprender la máquina porque quería conocerla, quería saber cómo funcionaba. Me tocaba barrer, trapear, limpiar la máquina, quitar los solventes, los adhesivos. La laminación de ese tipo de máquina ocupa 2 tipos de materiales, los cuales en el proceso los une. Y al unirlo crea lo que es un empaque, digamos, especializado según el rubro que estamos trabajando, que puede ser para alimentos, puede ser para ropa, puede ser para poderse ver más vistoso con el cliente, ¿verdad? Que sea bien brillante. Ahí podríamos hacer laminaciones, por ejemplo, bueno, hacemos laminaciones, por ejemplo, a nivel de metalizados,
a nivel de poliéster que hacen que se vea más brillante, etcétera, etcétera, para no hacer darles tanta historia, pero al utilizar un ejemplo de formato, pude conocer más a detalle ciertas cosas que de forma visual no los conocía, no podía entender ni sabía que existían. Incluso cuando lo terminé el bosquejo, se lo presenté al gerente de diseño y esta persona me dijo, mira, la idea está buena, te la voy a copiar y la voy a pasar a otra área para que nos ayude. Y esa herramienta la están ocupando ahorita en la empresa, eso fue hace un montón. Y todavía la utilizaron ahorita para reflejar ciertos tópicos de controles visuales. Entonces, son cosas que pasan, ¿ok? Son cosas que son buenas que ustedes interpreten y tengan claridad de cómo se llevan a cabo. Obviamente, como les digo, no es como, aquí está el formato, ocupémoslo y hagámoslo. Sí tiene muchas bases, pero hay ciertas metodologías. Por ejemplo, la forma de llenado primero es la parte central y de ahí nos vamos con las patitas. Obviamente está la parte de entradas y salidas que tienen que dar lógica con las patitas y el proceso que estoy evaluando. Si no hay concordancia entre algún punto que yo póngale. Yo voy a poner en las salidas procesamiento de aguas residuales, un ejemplo. Pero en todo el proceso no entra ni el agua, no se coloca. O sea, no tiene nada que ver. Entonces ustedes eliminan esa opción y ya siguen con otra actividad, otro proceso. Uy, perdón. Esa es mi hija. Entonces, ahí me está dando vitamina, ya bien. Entonces, para que ustedes como que ustedes tienen esa lógica del pensamiento de la estructura de este tipo de formato, ¿ok? Y gracias por la pregunta otra vez, Abigail, gracias. Hay que preguntar a los demás también. ¿Qué resultados puedo identificarse con el diagrama de tortuga? Ok, hay varios. Estos son algunos ejemplos. Una clara identificación de los procesos evaluados, disminución de tiempos de producción y entrega, disminuir devoluciones por parte del cliente, y ese cliente podemos referirnos a un cliente interno como un cliente externo, ¿ok? Eficiencia en la toma de decisiones para ser más rápido a la hora de elegir algún detalle que queremos cambiar o mejorar. Conocimiento del inventario, con qué cuento actualmente para trabajar ese proceso, o me hace falta o tengo demasiado. Disminución de costos, ya, por tener un cierto control. Obviamente, para poder, digamos, desarrollar bien esta herramienta, no solamente va a ser aplicado ese formato y ya se acabó, como dicen por ahí, nada que ver, sino que se pueden utilizar otras herramientas, por ejemplo, el diagrama de Ishikawa, podemos utilizar por ejemplo, formato planes de acción, los 5 por qué, etcétera, 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 que nos pueden servir para poder abonar en cierta forma a cada uno de esos puntos. Paso para construir un diagrama de tortuga, ¿ok? Identificar el proceso, evaluar cuáles son las posibles entradas y salidas del mismo, delegar a los posibles responsables. Este volado no se va a hacer solo, sino que hay que trabajar en un equipo, ¿ok? Así como lo que ustedes van a trabajar los mapas mentales y conceptuales. Evaluación de rendimiento, o sea, qué aspecto o qué criterio voy a utilizar. No solamente decir, vamos a ver el tiempo, no. ¿Con cuánto tiempo contamos actualmente? ¿1 hora, 2 horas? Fíjate que a veces son 5 días, vaya. Esa va a ser tu información actual y qué hay que buscar para desarrollarla. ¿Reducirlo a qué? 2 días, 3 días, 1 día. Lo tengo que verbalizarlo y decirlo y escribirlo, ¿ok? Aplicación de la metodología, que es lo que anteriormente habíamos hablado, que es una metodología la cual nos dice que escribimos en medio el proceso y de ahí trasladamos a las patas cada una de las preguntas que hicimos y le vamos detallando información. De ahí colocamos lo que es la entrada y la salida y revisamos todo el documento o la plantilla que ustedes han hecho para evaluar si todo tiene concordancia con el proceso. Al final, ordenamiento, ¿ok? Que quede todo ordenadito, ese dibujito del órgano. Y aquí tengo ya, y aquí les muestro unos ejemplos de vivo de todo color de cómo ya queda a la hora de hacer un diagrama de tortuga. Pues este es un ejemplo hecho en Word, lo ocuparon, bueno, sí, me dijeron que en Word lo hicieron, ya fue hace tiempo en otro grupo que anteriormente había estado acá. En este ejemplo, este es de un grupo anterior de ustedes, y este es un ejemplo que yo obtuve de una información que me pasaron, en donde aparece este diagrama. Me pareció muy interesante, ya que si se fijan y bien similar a lo que anteriormente habíamos plasmado,
y simplemente han colocado en rojo para que se vea visual la respuesta o la información que yo pude obtener por cada una de las preguntas que me hagan. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo colocan en la planta, en un área donde pase la gente y pueda visualizar para ir desarrollando el qué, una posible auditoría. Ahí dice, auditoría para el diagrama de tortuga. Con estas preguntas, con estos puntos en rojo, ustedes pueden evaluar si su diagrama cumple o no con los mínimos requisitos para su elaboración, o sea, diagrama de tortuga. Si me hace falta algo, si necesito establecer más este concepto. Aquí me va plasmando ciertas preguntas adicionales a las que nosotros ya teníamos al inicio. ¿Para qué? Para captar la información. Si yo trabajo como un auditor, en donde voy a trabajar, digamos, con el tema de este tipo de herramienta, tengo que tener claridad sobre algunas preguntas que me pueden servir para poder abonar o poder desarrollar más ese diagrama. Es decir, el hecho que tengan un equipo, un líder, una persona que ustedes mismos como supervisores o como parte del equipo del proceso, y decir, ya tengo mi diagrama tortuga, hoy quiero yo evaluarlo. No van a ser las personas que lo hicieron que nos van a evaluar. Va a haber un ente externo que va a venir con una hojita, ¿verdad? Y va a comenzar a hacer estas preguntas, a ejemplos, ¿verdad? Son algunos de los ejemplos para ir evaluando. Al final, estas preguntas se van chequeando en un costado. Este es un ejemplo como tipo checklist. Y uno va chequeando si cumple cada una de las preguntas. Si no cumple, tengo que dejar la hojita con un comentario para que el grupo lo mejore o interprete mejor información o lo que sea, según lo que queda el contexto conveniente. Y esto es para auditar el diagrama tortuga. Si se fijan con respecto al mapa mental y al conceptual, nunca les he dicho que haya un auditor. O sea, el auditor es algo un poquito más digamos, específico. ¿Por qué motivo? Ustedes pueden utilizar un diagrama tortuga para ser aplicado a la norma ISO 9001, como lo habíamos mencionado anteriormente, pero si yo digo que ocupo un diagrama tortuga en tal proceso, viene el de la ISO y dice, enséñame tu bitácora de checklist de auditoría del diagrama tortuga. Y ustedes me dicen, ups, no lo hacemos. Ponchado. O sea, ponchado significa que va a haber un repichaje para verificar si realmente están auditando o no ese tipo de información. No es meramente poner el dibujito de tortuga ahí, el diagrama y ya estuvo. No, se tiene que evaluar. Y tiene que haber alguien que lo esté evaluando cada cierto periodo de tiempo según lo que define la organización. ¿Por qué? Porque está inscrito en la ISO 9001, chicos. En cualquiera de las ISOs que les mencioné anteriormente incluso. Entonces, eso es un detalle muy interesante para este tipo de herramienta. ¿Ok? Vaya, estimados. Ya llegamos finalizamos lo que es la parte de los diferentes tipos de herramientas para poder solucionar problemas. Faltan dos más de esas herramientas, pero no se las voy a poder dar por tiempo, sinceramente. Porque prácticamente acá sí vamos a abonar mucho más tiempo para lo que son las definiciones, conceptos, y ahí están, digamos, los ejercicios que también hay que tenerles mucho cuidado, y si necesitamos repetir el ejercicio para que nos entendamos mejor, hay que hacerlo varias veces, ¿ok? Pero no se preocupe que clases siempre hay hasta decir ya no, ¿ok? Ahora bien, ¿qué son los procesos? Como introducción. Este tema se llama definiciones, conceptos y evaluación de la industria y sus procesos. Ese es el tema generalizado. Ahora bien, como definiciones vamos a tener conceptos. Sencillo. Y aquí dicen los mismos conceptos y las definiciones del mismo. Y la evolución es cómo va transformándose en el tiempo ese tipo de concepto o ese proceso o esa evaluación. Dentro de lo mismo se encuentra cómo evaluarlo, ¿verdad? O cómo llevarlo, cómo aplicar, digamos, ciertas metodologías que me ayuden a entender qué es una productividad, qué es un desarrollo de una organización o de un proceso, cómo lo llevo a cabo, cómo puedo hacer mis mediciones, entre algunas otras. ¿De acuerdo? Y esto es a nivel industrial. ¿Qué son los procesos de producción? Es un sistema de acción que se encuentra interrelacionados de forma dinámica y que se orienta en la transformación de ciertos elementos, como ustedes puedan llegar a saber. De esta manera, los elementos de entrada, conocidos como factores, pasan a ser elementos de salida, que esto lo denominamos como productos, tras un proceso en el que se incrementa su valor. En pocas palabras, estoy describiendo cómo funciona un proceso productivo, en pocas palabras. Según algo llamado ISO 9000 2015,
Un proceso es conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado. Este concepto se va utilizando en lo que es la normativa ISO 9000 y puede ser aplicada a la 9001 para poder interpretar cómo me voy a certificar en una organización. O sea, la certificación puede ser a nivel de un proceso específico, ¿verdad? Limitado, así como yo puedo llegar a hacerlo más extenso y completo del proceso productivo que yo tengo también. No significa que solo voy a medir una área, significa que voy a medir todas, pero va a ser eso definido por la misma organización y se va a poner de acuerdo con el evaluador de la certificación que llegue a la organización a hacer ese chequeo. También hay que tener claridad de que está lo que es la productividad. Se refiere a la capacidad o nivel de producción por unidad de superficie de tierra cultivadas, de trabajo o equipo de industriales. Ese concepto es meramente especificado del Diccionario Real de la Academia Española, la RAE, ¿verdad? De allí se obtuvo esa información y así por eso es que menciona cultivadas. Es conocer si aprovechamos nuestros recursos de forma efectiva. O sea, al final, el decir productivo, es decir, un proceso es meramente productivo, es que cumplo con lo que ando buscando a la organización. Ahora ustedes sabrán que realmente un proceso productivo cumple el 100% ese efecto, o ocurre que cada uno de los procesos hasta el día de hoy siguen habiendo desperdicios, paros sin condición, desarrollo de alguna actividad que no tenía nada que ver con el proceso, pero me toca realizarlo porque así dice la normativa, así dice mi proceso, o mi jefe me dijo que así lo hiciera, etcétera, etcétera. Entonces, el entorno se vuelve muy volátil, muy extenso para poder desarrollar una excelente y buena productividad. Si no, mis estimados ingenieros, realmente no nos costara llegar a una empresa donde tienen un montón de desperdicios, no saben qué hacer cuando hay mucho desperdicio o porque las máquinas se paran demasiado, el personal está desmotivado, no hay capacitación y ustedes dirían, no hombre, aquí no hay trabajo porque no hay nada de problemas en esta empresa, ni un problema hay ahorita. Entonces, nada que ver, ¿verdad? No es así nuestra realidad o la realidad actualmente tanto en nuestro país como en otros países. Entonces, para que ustedes tengan muy claro que la productividad se va buscando y se va buscando una medición constantemente. Dice aquí, la productividad nuevamente es la relación que se tiene entre el producto o servicio versus los recursos utilizados para la fabricación. Y aquí tomamos en cuenta la grafiquita que está acá abajito, donde nos muestra que los insumos nos referimos a menores recursos materiales, técnicos, humanos y financieros, a la mayor productividad, que es el incremento, el crecimiento de la productividad y servicios que estoy ofreciendo. Si se fijan, a mayor incremento de productos y servicios, o sea, la flechita que va subiendo, ¿verdad? Más está bajando los insumos, o sea, necesito más insumos para que pueda surtir la demanda o pueda ofrecer el servicio que he dicho que tengo que cumplir. Obviamente, el decirlo a evaluarlo es muy diferente. Es decir, yo puedo decir a mi cliente, no, mire, no se preocupe, pídanos todo lo que usted quiera que le vamos a cumplir en el tiempo que usted quiera. Y me voy bien feliz para mi casa y el cliente al día siguiente me manda todas las solicitudes para mí, para yo comenzar a producirlas, porque yo fui tan bocón y le dije que yo puedo producir todo lo que él quiera y hasta me manda cosas que ni produzco. Entonces, ¿qué ocurre? Y eso ya ha pasado, estimado. No es algo tan jocoso como se puede mencionar, sino que se puede llegar incluso a definir que esos tópicos o esos aspectos se han logrado visualizar y ahora mitigar, o sea, reducir en el tiempo debido a diferentes tipos de herramientas que se están aplicando, y entre esas podemos hablar de Kaizen, TPM, Lean Manufacturing, etcétera, etcétera, y aplicación de herramientas de calidad. Pero la productividad siempre ha sido un tópico que siempre se ha tocado, incluso más de algunos de ustedes cuando lleguen a entrevistar en alguna otra empresa o en la empresa donde ustedes se encuentran, le pueden llegar a decir, venite, quiero que vengas a ver un proceso, y lo ven, decime qué es lo que ves, es una tal X proceso, ok, decime qué puedes hacer para mejorarlo, y ustedes se quedan como, bueno, para no quedarme achicado y no sentirme así tan bajo en esta pregunta, le voy a decir lo que yo creo, ¿verdad? Y uno comienza, no, mire, lo que debe hacer es poner mejora continua, debería poner Lean. Entonces, es bueno definir eso, pero
la parte más jocosa sería que le dijeran, vaya, ya que me decís eso, ocupar la herramienta que vos tenés y mejorar el proceso. Entonces, mañana, comenzá. Y ustedes así como, vaya, ok, es mi nuevo trabajo, sí, tu nuevo trabajo, ok. Entonces, es bien complejo, no es tan factible y no tan fácil desarrollarlo. Ahora bien, existen formas para poderlo definir. Y aquí tenemos una pregunta. ¿Por qué es necesario medir la productividad? ¿Ok? Para conocer qué tan eficientes somos para manejar los recursos en una empresa. Y ustedes me dirán, ¿a qué se refiere como los recursos? Son todo ese montón de cajitas que se cayeron: recursos humanos, edificios, terrenos, equipo, materia, agua, luz, finanzas y entre muchos otros aspectos que nos pueden caer encima. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Aquí hago una pregunta. ¿Cómo medir la productividad? Y aquí viene ya el primer ejercicio que vamos a tratar la manera de contemplar. Yo sé que es casi, digamos, a nuestra hora final, pero creo que todavía podemos trabajar para diluir un poquito esto. Y en la próxima clase vamos a entrar de lleno a la elaboración de ejercicios para que ustedes tengan ese tiempo para poder entender mucho más esta información, que la verdad que es muy sencillo. Yo puedo medir productividad en base a ¿qué? A una división de qué cosas: producción e insumo. Cuando me refiero a producción, es tener claridad sobre cuál es la producción que estoy manejando actualmente yo en mi planta, o en mi proceso, o en mis actividades, o las actividades que tengo que evaluar de mi equipo, por ejemplo. Es decir, si son una actividad, dos actividades, tres actividades, lo que sea. Y como dice la parte, resultados logrados. Yo puedo evaluar tanto de forma global, que haya hasta desperdicio van, o puedo ser bien específico a establecer que yo voy a medir meramente las cosas que no sean rechazadas por el cliente, por ejemplo. Entonces, esos son los resultados logrados. Ahora bien, tengo los insumos, que ahí es todo lo que anteriormente habíamos hablado: materia prima, recurso humano de obra, etcétera, etcétera. La suma de todo eso a nivel puede ser en dólares, lo vamos a medir en dólares quizás para que lo tengamos más claro, o en porcentaje. Y de ahí tenemos lo que son también posiblemente recursos de colaboradores, o sea, meramente el colaborador que voy a estar utilizando. Para ya ir en sí, vuelvo otra vez a colocar el contexto de esa fórmula, solo que con otras palabras, que es la palabra productividad, que aquí voy a buscar yo tener las salidas entre la parte de las entradas, lo que sale con lo que entra. Y la productividad también puede ser el tiempo real entre el tiempo disponible, lo que me da un tiempo de tanto de productividad, por ejemplo. Y también se puede definir como las unidades productivas entre las utilidades planificadas. Si quiero ir solamente a lo que yo quiero obtener de mi proceso, no estoy esperanzado que voy a obtener desperdicio, por ejemplo. Yo no quiero ver desperdicio, entonces solo voy a ver lo bueno del proceso. Y yo puedo evaluarlo, sí se puede evaluar, se puede trabajar de esa forma. Aquí nuevamente se lo estoy representando el concepto, solamente que nuevamente cambio las palabras para que aún así vean que las palabras están en la manera de desarrollar qué es lo que ando buscando según lo que yo coloco en esta fórmula. Dice aquí, de mano de obra, me voy a referir a un concepto de productos, son los bienes y servicios, entre los insumos que voy a tener que utilizar, que son los costos. Y el ejemplo que yo pongo a la par, a mano derecha, dice monto total de ventas entre el monto total de insumos. Ya esa división me va a definir a mí el costo de mano de obra que estoy obteniendo, por ejemplo. Y en la parte de abajo dice, para un recurso de una empresa, yo voy a establecer lo que son productos totales, bienes y servicios, y lo voy a dividir entre las personas por la materia, el material o materia prima, por el capital, la inversión que estoy colocando, por otros detalles que me van a ayudar. ¿Para qué? Para lograr obtener lo que son el conocimiento de los recursos que contemplo en la planta. Y el ejemplo, ahí está el ejemplo que les pongo a la par, dice unidades producidas entre la energía empleada en la planta. Todo va a depender qué información tengo y cómo y para qué la voy a utilizar y qué quiero obtener de esa información. Y no se preocupen, vamos a irnos ya un poquito como a nivel de ejemplo ya en un proceso productivo. ¿Cuál de estas líneas es más productiva? Es la pregunta. Personas en una línea, la número 1, le voy a poner yo acá, ¿verdad? Que es la que está al lado izquierdo. Esta va a ser la 1, perdón por no poner número, y aquí voy a poner que esta es la número 2.
Aquí quiero que vamos a examinar los dos procesos, ¿de acuerdo? En un proceso dice que hay 15 personas, ¿ok? En un proceso, en el número 1. Y de producción por hora, porque ese dato sí lo tengo que tener porque la máquina no está proporcionando, por ejemplo, son de 1.250 unidades. Ahora bien, tengo otra máquina, ¿verdad?, que hace el mismo proceso, y tengo 10 personas y la producción es por hora 1.090 unidades. Quiero que me digan ustedes, a simple vista, sin hacer ningún cálculo, ¿cuál de estas dos creen ustedes que me está dando más rentabilidad en mi proceso? Y supongamos, lo voy a hacer cruel, voy a despedir a una de las máquinas, voy a hacer que la quite la máquina y voy a despedir ese personal, ya no va a estar ahí mañana, y con solo lo que ustedes me digan hoy lo voy a hacer. ¿Cuál de las dos tomarían decisiones? No sé si ahí me queda su opinión. Ahí que me diga quien quiera. No sé. 10 personas. 10 personas. Osvaldo, tú fuiste, ¿verdad? Sí, la de 10 personas. ¿Por qué motivo pensás que la de 10 personas? ¿Según qué? ¿Según qué es lo que se te viene a la mente? Así, sí. Yo me imagino que... ¿Sí? Que tendría que dividir la cantidad de unidades producidas por la cantidad de personas. Ok, excelente. Es decir que no te hace sentido o mejor digo, te hace sentido que a menor cantidad de personal y con la división yo puedo obtener ya ese número que voy a estar midiendo a las dos producciones y poder definir cuál de esas dos voy a quitar para ya no tener ese recurso mal utilizado, por ejemplo. ¿Verdad? Hola, buenas, creo que se me fue el internet, chicos, porque hay una tormentita que viene para acá en unos minutitos, me imagino. Solo para dejar el contexto de lo que nos decía, en este caso, Osvaldo, perdón. Con respecto a ese punto, en efecto, lo que dice él es cierto. Yo puedo definir que para mí, según la elección, aplicando la fórmula, según la fórmula, puedo establecer que la cantidad de productividad o de unidades procesadas me conviene más tener, digamos, en este caso, menos personas, pero me van a dar mayor cantidad de unidades. Por ese motivo, esa es mi mayor productividad, estimados. Y entonces, este es un ejemplo de lo que puede ocurrir hoy en día en cualquier empresa. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces podemos malinterpretar los datos porque nos puede interferir en la información que estamos trabajando. No sé si me lograron escuchar, perdón, porque ahorita estoy conectado vía mi teléfono porque se me fue el internet. Perdón por el caso. No sé si me lograron escuchar, estimados. Perdón por los perritos. ¿Algún voluntario que me diga que si me escuchó? Hola, hola. Se le copió completo, ingeniero. Gracias, Mauricio, muy amable. Yo pensé que estaba hablando solo. Gracias. Bueno, entonces prácticamente ese es un ejemplo ya a la hora de vocalizar, digamos, o desarrollar, digamos, esta formulita bien sencilla y nos ayuda por lo menos a entender cómo funciona el proceso en nuestras organizaciones actualmente. Aquí tengo a alguien que me estaba diciendo, gracias por, ya no había